Buenos días, jóvenes. Seguimos trabajando en nuestra materia Historia 3, en nuestra secuencia didáctica 25, página 270. Estamos hablando del boom, en este caso el boom como modo literario, y estamos hablando hoy de los escritores mexicanos. En el boom, en la literatura del siglo XIX y las primeras del XXI, fue marcada por cinco procesos. Cinco procesos históricos marcaron este nuevo siglo. Primero, el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, la represión del movimiento estudiantil del 68 en México, la guerra sucia de los gobiernos para erradicar contra los grupos radicales de izquierda. También la debilidad del presidencialismo después del terremoto del 85, la agudización de la migración y el narcotráfico en nuestro país. Dentro de la literatura posterior a 1945 destacan obras de escritores como Juan Rulfo. Dentro de sus obras, la recopilación de los cuentos de El Llano en Llamas, que fue y la novela de Pedro Páramo, que tuvieron una fuerte influencia en la literatura mexicana de las siguientes generaciones. En términos generales, Pedro Páramo es un personaje o tiene personajes que vagan sin rumbo fijo, ya que son personas que han muerto sin recibir un perdón. De aquí que Juan Rulfo se centre en personajes o lugares fantasmas o que están fuera de la realidad. Esto pudo ser el reflejo de una preocupación social por no olvidar el trauma o la muerte o las muertes colectivas durante la Revolución Mexicana y las guerras cristeras y las luchas por el poder en el gobierno dentro de la Revolución Mexicana. Otro escritor mexicano también es Carlos Fuentes, que participó de un ambiente internacional en una época en la cual los jóvenes vivían en un México que salía de dos décadas con fuerte influencia del nacionalismo revolucionario. De ahí sus primeras obras contengan una crítica social y política. Una de sus obras más conocidas es La región más transparente. Otro escritor de la época fue Jorge Ibargüengoitia, quien intentó recrear la historia de México en sus obras de manera crítica, irónica y humorística. Ibargüengoitia utilizó la ironía para relatar la sangrienta crónica de generales que se aniquilaron entre sí para acceder a la silla presidencial, como los relámpagos de agosto, también para exponer los acontecimientos de un atentado contra el dictador latinoamericano, como hace en Maten al León. Otra escritora muy destacada de la época es Elena Poniatowska. Es una periodista y escritora que desde su juventud destacó por sus entrevistas realizadas para Suplemento en México en la Cultura. Empezó a trabajar en este suplemento, en este periódico. Perteneció a la generación de intelectuales que vivió el sacudimiento político, histórico y cultural de México a partir de la década de los 60. Dentro de sus obras, Hasta no verte, Jesús mío, en la que relató hechos de la revolución y que las mujeres y la mujer como personaje principal y central. También está La noche de Tlatelolco, que recreó el testimonio de la represión sobre el movimiento estudiantil, cómo fueron reprimidos todos los jóvenes por la dictadura en nuestro país, por el gobierno unipartidista, cómo hubo una represión hacia los estudiantes. Pero este tema del movimiento del 68 ya lo vimos, y
Elena Poniatowska, como joven, también redactó y habló sobre estos problemas en su novela La Noche de Tlatelolco. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase, chicos, y aquí vimos el boom tanto latinoamericano como en México. Nos vemos la próxima.